Muy buen lunes 17 de julio. Estamos en un podcast más de economía, Dato Mata Relato. Bueno, muy buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, María Noel. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bueno, hoy les vamos a proponer hablar de un tema economía dura y pura, de esos medio plomazo, pero súper Dato importante. mata relato, Pero fuerte. vamos a un dato mata relato fuerte, ahí está. Pero queremos recordarles que el lunes pasado estuvimos con nuestro compañero Rodrigo Alonso en un programón, estuvo súper entretenido, súper interesante, donde estuvimos analizando la economía uruguaya. Estuvimos conociendo un poco más sobre la economía uruguaya desde los ciclos, desde la extranjerización, desde la economía política y desde los ciclos políticos también. Así que si no lo escucharon, les recomendamos que lo escuchen. Y nos vino adelantando un libro que van a publicar junto con otros colegas que se llama Uruguay for Sport. Uruguay for Sport, que es un trabajo de divulgación. Él dijo de divulgación y no de investigación, pero yo estoy segura que tiene una fuerte investigación allá de análisis y de dar a conocer un poco lo que es la economía uruguaya, cómo se comporta en forma cíclica, y bueno, cómo se acompasan los ciclos económicos con los ciclos políticos. Y bueno, es un análisis que tiene una perspectiva de largo plazo, pero que está sumamente actualizado y que bueno, nos aporta muchísimo. Y bueno, y además escucharlo a Rodrigo y tenerlo acá es siempre un gustazo, así que bueno, esperemos que venga muchas veces más, pero si no lo escucharon, les recordamos que está para escuchar. También les recordamos que ayer, el domingo, estuvo Legítima Defensa Segunda Dosis con una participación de Dato Mata Relato, porque María Noel fue una de las invitadas junto a Betiana Díaz y Agustín Cano, hablando de la rendición de cuentas. Así que también les hacemos esa recomendación para que vayan a verlo. A su vez tenemos otra recomendación, ¿verdad, María Noel? Bueno, en realidad nosotros empezamos Dato Mata Relato, ya vamos como 2 meses y algo de podcast, en el cual les comentábamos que, bueno, en Caras y Caretas estamos haciendo un crecimiento en lo que es la propuesta de análisis de economía. Entonces ahora, a partir del lunes pasado y hoy ya nuestra segunda edición, estamos con un newsletter de economía en el cual se llama Con el Dato del Lunes y, bueno, un ratito después de mediodía están recibiendo en sus casillas de correo electrónico un newsletter de economía con las principales noticias de la semana y con, bueno, algunos datos nuevos y, bueno, un breve análisis de lo que es la economía. Así que si querés repasar las noticias económicas de relevancia, te podés suscribir en nuestra página para recibir todos los lunes, a eso de la 1 y poquito, nuestro newsletter de economía con el dato del lunes. Bueno, un complemento más de nuestra propuesta de economía. Así que si no te suscribiste, Julieta, suscríbete, por favor. Esto es casi como un curso gratuito de economía a todo público, ¿no? Lo que estamos haciendo, porque tenemos unas grandes propuestas. La verdad que Caras y Caretas se ha puesto las pilas con el tema de economía y por suerte hay una variedad de temas muy interesantes de Y nos diferentes están dando formas. tema para analizar. Uf, Pero por suerte tenemos para entretenernos acá. bueno, y como la semana pasada tuvimos un programa súper entretenido acá, hoy les vamos a venir con un tema durísimo de economía, que es la regla fiscal. Pero como tenemos una propuesta bastante variada, queríamos un poco complementar lo que había sido, bueno, en Legítima Defensa esta semana, con las pautas salariales, con la rendición de cuentas. Se conversaron varios temas de economía. Tuvimos varias noticias que pueden repasar en la revista y en la web. Pero en particular queríamos hablar de lo que es la regla fiscal, porque en Uruguay tenemos una regla fiscal, es una institucionalidad relativamente nueva, pero esta semana pasada tuvo en tema de todos los análisis junto con la rendición de cuentas. Así que, Julieta, yo te proponía que hoy nos dediquemos a la regla fiscal. Yo por eso me estaba tomando este cafecito y te escuchaba, Hoy tenemos porque café, ¿cierto? viste que tenemos café, pero yo creo que no sé si esto fue un truco de producción o algo, porque como la regla fiscal que vos mencionás me suena que es una Y cosa hoy tenemos de, café hoy. claro, de Azucena Arbeleche. Yo no sé si esto es con agua embotellada, con agua de OCE, con agua de lluvia. ¿Qué es esto, María Noel? ¿Qué es esto, producción? ¿Qué nos están dando? ¿Esto es en homenaje a Azucena Arbeleche? ¿Cómo es? Bueno, ¿vos tomás agua de la canilla? Yo no.
¿Vos? Bueno, acá es regla fiscal, para todos igual. Si Azucena Arbeleche toma agua de la canilla, hay que tomar café con agua de la canilla. Ah, bueno, si ahorra Azucena Arbeleche, ahorramos todos tomando café saladito, delicioso, la nueva moda que hay en Uruguay, café salado. Bueno, Por eso trajimos café, para introducir esta regla fiscal con sabor a Azucena Arbeleche, porque es una propuesta que sale con esta gestión, ¿no es así, María Noel? bueno, así está. Para todos igual, regla fiscal. Muy bien. Bueno, te cuento. La regla fiscal no es una institucionalidad nueva, sino que las reglas fiscales se pusieron de moda ya por los años 90 y nacieron fundamentalmente en los países más desarrollados, en el cual es como fijar una meta o un límite para o bien el gasto público o bien algunos indicadores que tengan que ver con la política fiscal. Ha sido bastante discutido y se ha hecho y han tomado diferentes cómo se concretan, ¿no? En algún momento las reglas eran decir, bueno, ponemos un límite al endeudamiento o ponemos algunos límites que tengan que ver con el gasto, con el déficit. Con el tiempo se ha ido progresando, se han discutido cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, las posibilidades de aplicación. Una regla fiscal y en los últimos tiempos se han adoptado una multiplicidad de objetivos y se ha ido avanzando mucho en bastante experiencia en lo que es la regla fiscal. Uruguay adoptó lo que es una regla fiscal con la Ley de Urgente Consideración. En concreto, con la Ley 19.889 es que se introduce lo que es la regla fiscal con la creación de una institucionalidad que lo acompaña. Y después se establece, lo reglamenta el decreto 315 del año 2021 cuando se pone en total funcionamiento y tiene una serie de comportamientos. ¿Por qué nos proponíamos el tema de la regla fiscal hoy y por qué analizarla? Va a dar para muchísimo, pero en concreto porque hace pocos días salió el informe del Comité Fiscal Asesor, que es parte de la institucionalidad que se complementa con lo que es la regla fiscal. Y va de la mano un poco de lo que es la presentación de la rendición de cuentas. Entonces nos interesaba analizar un poquito el concepto de regla fiscal, cómo se concreta en Uruguay, cuáles son las ventajas que tiene, cuáles son las limitaciones que tiene y bueno, cuáles son las alertas un poco que estamos analizando, los primeros análisis que estamos haciendo en términos de lo que es esta regla fiscal y algunos de los comentarios y algunas de las críticas que salieron a hacer algunos analistas y economistas de referencia respecto a lo que fue el planteo de los resultados presentados en la rendición de cuentas vinculados a esto de la regla fiscal. Yo me pregunto, María Noel, ¿no? Tú nos presentabas muy correctamente esta parte institucional de la regla fiscal, ¿no? Como el comité que vos mencionabas, como también la LUC trajo una regla fiscal. Yo te quiero preguntar, ¿cómo se aplica en nuestra economía la regla fiscal? Y te quiero preguntar algo para ver si es por ahí. Digamos, la regla fiscal pone, digamos, ciertos topes, ciertas perspectivas del gasto del Estado, por ejemplo. ¿Condiciona el gasto del Estado en políticas públicas, por ejemplo? Bueno, la regla fiscal en Uruguay, la que existe hoy, toma 3 pilares. 3 objetivos, que son el resultado fiscal estructural del gobierno central y el BPS, el tope al incremento del gasto real del gobierno central y del Banco Central y del Banco de Previsión Social, del gobierno central y del Banco de Previsión Social, y el tope del endeudamiento neto en dólares del gobierno central, establecido por la ley 1924 en los artículos 696 y 701. Miro los números porque no me acuerdo del todo. Pero bueno, esos son los 3 pilares. Entonces, lo que se hace una medición de lo que es el resultado fiscal estructural, se establecen criterios metodológicos para medir y con eso se mide si se cumplen esos 3 pilares de la regla fiscal que tienen que ir acompañados con lo que son los resultados en términos de la economía, de crecimiento y las perspectivas que tienen para adelante, ¿no? Entonces, y por eso yo te decía que se crea, está la regla y después hay una institucionalidad que la acompaña, no es solo la regla, sino que se crea lo que se llama el Comité Fiscal Asesor. Exactamente. Que es un comité que está integrado por 3 técnicos que tienen que tener 3 técnicos de referencia, que en la actualidad son Ana Fostel, Aldo Lema y Alfonso Capurro.
pero que, como la norma lo define, tienen que tener un conjunto de características, son honorarios, no tienen que tener determinados compromisos, tienen que tener determinada independencia y tienen independencia en su actuación. Después está un comité de expertos y después la metodología de medición que un poco lo acompaña. O sea, es una institucionalidad bastante que tiene que tener todos esos componentes para que funcione en su conjunto. Bueno, y en Uruguay es una experiencia nueva, ¿no? Claro. Y entonces ellos, el Comité Fiscal Asesor presenta informes, había presentado un informe en febrero pasado que fue bastante discutido porque en su momento cuando se presenta el informe fue justo, fue en febrero y ahí se conocían los datos. No se conocían los datos de la actividad de cierre del segundo trimestre. Pero en ese momento ya se estaban haciendo los anuncios necesarios para los anuncios de la posibilidad de la baja impositiva, lo que fue después la rebaja del IRPF, del IAS y de algunos tributos a nivel empresarial. Eso fue por el mediados de febrero. Después, el 1 de marzo, se dio el anuncio y en el informe del comité ya se alertaba que las proyecciones de crecimiento que se estaban manejando y la realidad económica no estaban muy acordes a anunciar una baja impositiva, porque la baja impositiva un poco se sustentaba en que la economía podía estar creciendo. En el discurso del 1 de marzo, y fue un artículo que nosotros publicamos en Caras y Caretas y analizamos, cuando el presidente da ante la Asamblea General el discurso del 1 de marzo, que es un discurso que también tiene que ver con los años de gobierno y con la rendición de cuentas, y anuncia la baja impositiva, habla del crecimiento del producto. Y sobre el 20 de marzo se conocen los datos del Banco Central de Cuentas Nacionales, en el cual se da que la economía tuvo un segundo trimestre, cierre de 2022, de caída. Entonces ahí, bueno, había una incoherencia entre lo que fue, entre lo que se sustentaba el anuncio, que estaba, no estoy acá analizando la política en sí misma, estoy analizando el argumento, ¿no? Es decir, bueno, como la economía sobre viene negro, creciendo, claro. Como la economía viene creciendo, tenemos margen para hacer una rebaja impositiva, que después vimos que fue muy baja, que fue discutible, que fue para unos pocos, que fue regresiva, en definitiva. Pero en realidad la observación que hacíamos en el artículo aquel, en la columna de opinión que publicamos, es que a esa fecha, el 1 de marzo, los datos de cuentas nacionales son datos que se construyen a partir de múltiples fuentes. Entonces, a nivel oficial, ya se tendría que haber sabido, ya estaba un poco adelantado a nivel del Ministerio de Economía, del Banco Central, cómo venían los resultados. Entonces, se hizo un anuncio defendiendo un crecimiento en el producto que después, sobre el 20 de marzo, cuando se conocieron los datos, era un segundo baja que dio que la economía estaba en una recesión técnica. Ahora se conocen los datos del primer trimestre del año, donde, bueno, hubo una recuperación, pero si nosotros comparamos las proyecciones de la rendición de cuentas del año pasado, rendición de cuentas 2021, estoy hablando 30 de junio 2022, las proyecciones oficiales que hizo el gobierno en febrero de este año y las proyecciones que hace ahora vienen en caída. Vienen en caída, tuvimos sequía de por medio, tuvimos un contexto internacional de dificultades, pero también esos datos ya estaban sobre la mesa, ¿no? Claro. Entonces, hay un cuestionamiento ahora importante al tema de las proyecciones económicas y cómo se vienen ajustando, y eso tiene una repercusión inmediata en lo que son los resultados fiscales, que también se conocieron, y bueno, hay una discusión de cómo van a ser efectivamente y cómo son los compromisos que se asumen vía rendición de cuentas, una rendición de cuentas muy magra, bueno, ayer ya tuvimos algún análisis y algún adelanto, y bueno, lo hemos hecho en algunas columnas también, pero que esto de las proyecciones económicas y la rigurosidad de los números es sumamente importante a los efectos de la definición de las políticas y de los compromisos hacia adelante, ¿no? Más cuando hablamos de rendición de cuentas, que la rendición de cuentas, si bien es en la rendición de cuentas y en todo lo que es la exposición de motivos, se hace todo un detalle de lo que se hizo hasta la fecha.
La rendición de cuentas, la particularidad que tiene, como la ley de presupuesto, que es la que inicia el quinquenio, es que es una de las medidas no solo más importante desde el punto de vista de la política económica del país, porque define la política fiscal, sino que condiciona los recursos para el conjunto de políticas que tiene el país, ¿no? Entonces, si será relevante los contenidos y el análisis de la rendición de cuentas y las previsiones que se hacen que sustentan las medidas que se proponen en la rendición de cuentas. Entonces, bueno, por eso nos interesaba plantear este tema y tratar de explicar un poquito qué es esto de la institucionalidad fiscal y lo que surgieron y los comentarios que han surgido a nivel de los análisis y a nivel político también. Y te pregunto, María Noel, porque haciendo un poco de conexión de la regla fiscal, el contexto en el cual se aplica o se genera, y bueno, y también como mencionabas con respecto a la rendición de cuentas y al gasto mismo, bueno, gasto no, inversión o bueno, la economía del Estado, dónde invierte, dónde no, digamos. Hay una conexión de intereses a la hora de definir una regla fiscal, ¿no? O sea, detrás de esos números planteados hay ciertos intereses, ¿no? Y me quedo pensando, cuando plantean desde el Estado, desde el comienzo de esta gestión, que ha tenido un fuerte énfasis en lo que era el ahorro y bueno, del despilfarro anterior, mucho se ha hablado de eso, esta regla fiscal viene a justificar ese ahorro, es la herramienta que tiene la gestión de esta administración actual para aplicar el ahorro, es decir, a través de esa regla. ¿Es la herramienta que utilizan? Bueno, a ver, ese era un poco el planteo que nosotros queríamos poner sobre la mesa. Tenemos muchas cosas para analizar en esto y si uno toma el informe sobre el cálculo del resultado fiscal estructural al presentarse la rendición de cuentas que presenta el Consejo Fiscal Asesor, dije comité, desde hoy es Consejo Fiscal Asesor, acabo. Es súper rico de analizar, ¿no? Es un trabajo que es bien interesante de analizar y de profundizar, pero nosotros el planteo que hacemos es, la regla fiscal es un instrumento más dentro del conjunto de instrumentos que tiene la política económica para el cumplimiento de múltiples objetivos. En términos tradicionales, la política fiscal tiene 3 funciones: la asignación, la redistribución y la estabilización. Cuando hablamos de la asignación, tiene que ver con la asignación de recursos hablamos mucho de gasto público. La redistribución, bueno, cómo se redistribuyen para generar una sociedad, una economía más justa, donde el criterio de justicia también es una cosa relativa. Y la estabilización es cuando los objetivos tienen que ver con objetivos de estabilidad de la economía en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de inflación. Entonces, las tres funciones fiscales tienen que convivir a la vez. Y hay objetivos que a veces pueden parecer contrapuestos y herramientas que se usan para uno o para el otro. O sea, cuando hablamos de herramientas es medidas de política que pueden jugar a favor de una y en contra de otra. Claro. ¿No? Entonces, hay como a veces se habla de una cuarta función que es la coordinación de la política fiscal, que es decir, bueno, ¿cómo hago que ese paquete sea ese es el enfoque más simple de lo que es la economía y las finanzas públicas. Entonces, la regla fiscal es un instrumento más dentro del conjunto de la política económica. Y es determinante del conjunto de otras políticas. Entonces, lo que nosotros planteamos es, la regla es una herramienta más, pero no puede ser la justificación para un recorte de política, para un no gasto de política, para recortar la inversión. Y ahí me gustaba la idea, Julieta, de repasar en términos bastante generales y lo más sencillo posible cuáles son las limitaciones que a nivel teórico se hacen a lo que son las reglas fiscales. Porque conocer los instrumentos, conocer sus ventajas, de la misma manera que una regla fiscal puede aportar un horizonte, puede aportar una medida y puede aportar una transparencia importante en lo que es la gestión de la política fiscal, a la vez tiene algunas restricciones. Entonces, cuando se adopta una herramienta, y sin tomar posición si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo, es importante conocer en detalle cuáles son
los aportes y las limitaciones para poder que la propia definición de la herramienta levante esas limitaciones. Claro. ¿Ah? Sí, está muy complejo. No, pero bárbaro. quiero tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, nos parecía importante repasar un poco cuáles podían ser algunas de las limitaciones de lo que puede tener una regla fiscal a los efectos de evaluar un poco, cómo lo vemos en el marco de la rendición de cuentas, de una rendición de cuentas sumamente importante porque el año que viene es año electoral y no puede haber muchos cambios, ¿no? Pero, a ver, tener una regla fiscal puede ser algo un poco rígido de más. O sea, la política fiscal se establecen límites, esos límites pueden ser muy estrictos y muchas veces se están necesitando modificarlos. Y voy a poner un ejemplo bien reciente, ¿no? El jueves de la semana pasada, el Poder Ejecutivo fue al Parlamento y pidió una salvaguarda para cambio del tope de endeudamiento, justificando la emergencia hídrica. Entonces, cuando a raíz de la emergencia hídrica se pide un cambio en el tope de endeudamiento que pasa de 2.700 millones a 2.890 millones. Ya el año pasado en el 2021 se pidió por el tema de la emergencia COVID. La pregunta que se está haciendo ahora es si las consecuencias de la emergencia hídrica son de la misma magnitud que los efectos del COVID como para pedir un cambio de endeudamiento. O hay un tema que está de más, o hay un tema con el endeudamiento y con el déficit que no está tan claro y que no se están... porque cuando uno revisa la exposición de motivos dentro de la rendición de cuentas, las perspectivas son bastante... parecen bastante positivos, o sea, cuando uno lee parece como una, y uno empieza a mirar más en detalle y decir, bueno, estamos pidiendo justamente un aumento del endeudamiento, ¿se justifica? ¿Existen los fundamentos? ¿Existe después la sostenibilidad en la actividad económica para sostener ese endeudamiento? ¿Cuáles son los fundamentos de ese endeudamiento? Sobre todo en un recorte importante que se está haciendo de la inversión pública, de la política social, y que para adelante muchas veces el no gasto presente puede ser un costo enorme, o la no inversión presente, perdón, puede ser un costo enorme a futuro. Y pongo el ejemplo más claro. Cuando uno contrae la inversión, por ejemplo, en salud pública, significa que para adelante voy a tener una población más enferma. Claro. Y eso es un costo social enorme. Cuando yo recorto las políticas sociales, cuando recorto el empleo, cuando recorto la infraestructura, después condiciona la actividad para adelante, ¿no? Entonces, obviamente, si se recortan algunas de las funciones o los servicios esenciales que son tan importantes, después voy a tener problemas con los servicios. Y lo estamos viendo en el tema del agua. Sí, tal cual. O sea, lo conecto justamente con el decreto 90-20 también, ¿no? O sea, que restringía las vacantes en los entes públicos. Entonces, lo que yo quería ponerle es, bueno, yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de la regla fiscal. Lo que sí tengo que tener en cuenta es cómo voy a planificar el gasto público, cómo voy a planificar la inversión pública para que no esté justificando que cumplo la regla fiscal, pero que en los hechos después estoy generando, es como regla fiscal para hoy y hambre para mañana. Claro. ¿No? Pero bueno, lo primero es el tema de la rigidez. Sí. O sea, me genera una rigidez. En otro momento, una de las críticas importantes que había era si lo puedo cumplir, porque si no lo puedo cumplir, ¿para qué lo tengo? ¿No? Nosotros lo hablamos bastante con el tema de las metas de inflación. O sea, se venía salvando, pasó, Claro. salvando las metas de inflación, y estábamos como en una política de aumento de la tasa de interés desmedido, con consecuencias enormes en los niveles de endeudamiento, con consecuencias enormes que se están teniendo sobre el tipo de cambio, pero que en realidad recién ahora está teniendo sus efectos sobre la inflación y que en realidad también puede estar escondiendo otros manejos o otras formas con lo que tiene que ver justamente con los resultados del Estado. Pero bueno. Bueno, de la misma manera... que hablábamos de la rigidez, otra de las limitaciones que quería ver es que no es posible crecer sin hacer un esfuerzo. Entonces, ¿cómo
si no genero inversión, si no genero, no estoy comprometiendo el crecimiento. Entonces, la política fiscal, la regla fiscal, lo que puede tener es que sea sumamente de corto plazo, nos da una visión de corto plazo, es otro problema, se centra en el corto plazo y no en el mediano y el largo plazo. Entonces, puedo tener esos problemas. Y la otra limitación que tenemos es que puede ser demasiado reduccionista, o sea, es un instrumento que puede tener un sesgo hacia la reducción del gasto, y no está mirando otros elementos. Entonces, mirar la regla fiscal como cumpliendo los objetivos, como llegando al grado inversor, por ejemplo, de las calificadoras de riesgo, como cumpliendo con los 3 indicadores, no es un elemento suficiente como para analizar una buena política fiscal. Entonces, no podemos quedar en la salvaguarda de solamente considerar ese aspecto. Pero sí nos parecía importante saber que existe esta institucionalidad, que no alcanza con decir salió el informe y se cumple bárbaro, más allá que el informe es un informe bien interesante de leer y que uno aprende mucho y que está hecho por profesionales muy reconocidos y con mucha trayectoria, pero sí que hay que un poco desmenuzar cada ítem, pero verlo en una globalidad de lo que es la política económica y la política pública. Claro. Sí, yo justamente quería redondear la idea anterior que quería plantear, que lo conecto con el decreto 90-20, o sea, de la reducción de las vacantes para las empresas públicas, porque creo que sigue un dogma, ¿no? Esta regla fiscal, ¿no? De que hay un exceso de control hacia lo que se trabaja desde el Estado, lo que se invierte dentro del Estado, esta idea de que, bueno, hay un montón de empleados públicos, el Estado gasta demasiado, entonces hay un eje de control que creo que más que una estrategia es como una táctica, porque como bien decías, es una cuestión que es muy del inmediatismo, ¿no? O sea, porque es algo que me da la sensación que la podés sostener, pero no por mucho tiempo, porque al ser tan rígido ese sistema de control, no te permite justamente orientar a lo que vos estás destinado a hacer, que es a tener una visión estratégica a nivel país, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece problemático que la regla fiscal pase a ser lo que se sobredimensiona con respecto a la importancia de otras cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso, dejas de darle importancia a otras cosas. Y yo lo que me pregunto siempre, porque siempre que vemos que hay un control en algún lado o se quiere eliminar algo en algún lado, quiere decir que hay de otro lado otras cosas que empiezan a ocupar ese lugar, ¿no? Cuando vos dejás al Estado relegado en ciertas zonas, quiere decir que hay otros agentes que empiezan a participar. Entonces, yo me pregunto si con la misma tenacidad que tiene la regla fiscal para el control del gasto e inversión del Estado, se tiene, por ejemplo, con el ámbito privado, con el ámbito empresarial, con, bueno, lo que estábamos hablando con Rodrigo, ¿no? O sea, de las inversiones extranjeras o bueno, un montón de cuestiones que hemos visto que en realidad el contralor o el ojo rígido ahí no está tan puesto, que creo que esto también beneficia, ¿no? al sector privado a generar otras formas. Estoy de acuerdo y te agregaría un escaloncito más. Además, también depende, el sector privado es un agregado muy variado, ¿no? Y cada vez más. Entonces empiezan a jugar otros actores que son bien diferentes, porque, a ver, cuando nosotros hablamos del sector privado, una cosa es lo que es el empresariado nacional, Claro. con intereses que son particulares, pero que sin dudas tienen un rol bien importante. También depende la escala de las empresas. Una cosa es la pequeña y mediana empresa, que cumple una función súper relevante en la formación de empleo. Otras son las empresas y las inversiones de gran escala, muchas de las cuales son bien importantes también y que las economías crecen. Y después, hoy en día, se están dando fenómenos de los famosos capitales globales y los private equity, que en el cual tienen intereses sumamente distintos y que ya se han visto en los países desarrollados y en los emergentes, las consecuencias enormes que tienen diferentes tipos de inversiones y que toman riesgo o generan inversiones buscando esas faltas de regulación o esas ausencias de...
Pero Uruguay siempre tuvo un Estado fuerte desde el punto de vista de las empresas públicas, donde las empresas públicas cumplen varios roles, ¿no? Creo que es un tema que deberíamos ahora en breve tocarlo, porque, porque justo con las discusiones de lo que son, bueno, la rendición de cuentas, muchas de las medidas, ahora lo que está pasando con esta discusión del Banco Hipotecario, del Banco República, Uruguay tuvo un Estado fuerte, con empresas públicas fuertes y con políticas, tanto a nivel de políticas públicas fuerte, por ejemplo, todo lo que ya analizamos en algunas otras oportunidades con la seguridad social y la matriz de protección social, mucho más allá que eso. Con una banca pública importante, desde el punto de vista de una banca desarrollista, ¿no? Con empresas públicas con funciones claves y estratégicas, donde no solamente se cumplen como monopolios naturales, o sea, cumpliendo funciones en las cuales no existe otro incentivo, bueno, pero también aportando hacia sectores estratégicos, hacia desarrollo de sectores estratégicos y hacia lo que son los famosos monopolios naturales, o sea, donde existe una inversión tan importante de entrada donde solamente un privado puede hacerlo, ¿no? Claro. Y sobre todo como agentes testigos en lo que son los precios, la calidad de los servicios, y lo estamos viendo en muchos. Uruguay tuvo varios intentos de desarmar ese sector público. Y cuando se intentó las privatizaciones, bueno, acá hubo en los 90 un referéndum fuerte que siguió defendiendo la política de Estado. Entonces ahora vemos un proceso distinto. Vemos un proceso en el cual se están como desarmando de adentro a las empresas públicas, otorgando concesiones distintas, pero es un proceso en el cual hay como un retiro del Estado en determinadas cuestiones de regulación, en determinados servicios. Entonces, la supresión de cargos públicos no solamente es un diagnóstico simple, el Estado es grande, es pesado y es costoso, sino que tiene que ver con qué servicios voy a seguir brindando y qué no. Claro. Entonces, en ese tema, sí, es como sumamente importante tenerlo claro. Entonces, bueno, el presupuesto público es un puzzle de múltiples objetivos, es de sumas complejidades. En Uruguay tiene características sumamente importantes, pero algunas de las medidas también están afectando a los privados, y los privados que son claves, y entre ellos, aparte importante del empresariado nacional. Claro. Los problemas de competitividad que tenemos afectan de mucha manera, pero afectan al empresariado nacional. Hablábamos del tema del tipo de cambio. Tipo de cambio no solamente nos hace menos competitivos en términos de las exportaciones, sino que a la vez nos hace el problema de la industria nacional, porque las importaciones se abaratan. Después, hay una cantidad de servicios públicos que son importantes y estratégicos, donde Uruguay cumple un rol, lo ha cumplido ANCAP, lo han cumplido las telecomunicaciones, lo ha cumplido la energía, lo cumplen otro tipo de funciones. Entonces, bueno, el planteo de la política pública y el presupuesto del Estado y el equilibrio de los gastos es, la regla fiscal no puede ser una justificación o no puede ser el éxito de la política fiscal para decir estoy recortando o estoy cumpliendo con un objetivo. Me puede importar llegar a un determinado objetivo de déficit, que ahora estamos viendo que los datos no están dando lo mismo, después podríamos en algún otro momento comentarlos más en detalle, pero más allá del número duro, ¿qué pasa si después te estoy desarmando cosas que no puedo hacer frente a? Bueno, estamos viendo esto con el cero aumento para la universidad. Sí, el rol que cumplió la universidad en lo que fue la pandemia fue fundamental. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un sistema de salud universal para atender la situación de pandemia? Una crisis sanitaria tremendo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un plan Ceibal donde toda la escuela pública tenía acceso a una computadora, una red de conectividad única en el país para poder conectar? O sea, hay una diferencia enorme de cómo enfrentamos determinadas coyunturas y determinadas situaciones con un país que tiene
pleno acceso a determinados servicios y los servicios públicos son claves. Entonces, y de la misma manera se están favoreciendo, se está yendo uno de los artículos, la columna que sacamos hoy en Caras y Caretas, el viernes en Caras y Caretas, sobre el tema de la modificación del artículo, en el artículo 662, que un poco disminuye lo que es la ley, la Comisión de Defensa de la Competencia. Entonces, que permite aumentar los niveles de competencia. O sea, no es lo mismo un monopolio privado que un monopolio público. Claro. ¿No? O sea, las empresas públicas cumplen un rol social, son un actor importante, son un recaudador del Estado también, pero también pueden permitirse atender otras necesidades, ¿no? Sería impensable hoy la red de electrificación rural que tiene el país si no hubiera existido una empresa pública como es la UTE, que vía un programa que se llevó a través del OPP llegó a la electrificación rural, porque tender una línea es tan costoso que solamente el Estado puede hacerlo. Tal cual. Y yo quiero decir algo, aclarar, ¿no? Porque esto, cuando uno habla de los privados, no quiere decir que es un nivel de infantilismo, decir, bueno, los privados son todos malos. No, sería muy infantilismo. Claro. O sea... Pero yo lo que quiero decir, y quiero poner estos dos ejemplos, es que, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la LUC, ahora que mencionamos la LUC, cuando se decía, ¿no? Se privatiza la educación pública. Nadie estaba diciendo que se iba a empezar a cobrar. Pero para mí fue clave, yo escuché a Lilian Galán hablar de esto, que claro, se pasa del concepto de la educación pública, en vez de pasar de ser un derecho, un sistema, digamos, que asesora a otros sistemas educativos, pasaba a ser un servidor más. Entonces me decía, ahí está la diferencia. Un servicio de educación privada no tiene el mismo rol del Estado de garantizar un derecho. Un servicio de educación privada se inscribe dentro de un sistema, una lógica, una normativa, pero no cumple el mismo rol social que el Estado. Entonces, yo quiero poner otro ejemplo con ese concepto, ¿no? Porque lo que está... Perdón. Y te quiero poner un ejemplo cortito, ya que si me permitís, que es hasta más económico, si querés, que es, por ejemplo, cuando se dio el tema del aumento, con el tema de la crisis energética, el aumento de los combustibles y el aumento de los refinados. Uruguay tenía un activo importantísimo que era la refinería ANCAP. Claro. Uruguay tiene un activo importantísimo cuando se quiere desmonopolizar la compra de crudo, la posibilidad de comprar en gran escala y de comprar a futuro que le genere, que por cómo se comportan los mercados internacionales genera un activo y un potencial enorme. Entonces, cuidado porque Uruguay, como país chico, el activo de lo que es el sector público y las posibilidades que ha tenido están más que demostradas. Entonces, en este desarme, y bueno, capaz que hay que en un momento que ver cómo construimos. Tal cual. Así que te dejo el segundo ejemplo, perdón. Que es un ejemplo que tengo ganas de ponerlo porque también me parece que la cultura tiene mucho que ver y las artes también dentro de las economías y etcétera y los roles fundamentales del Estado. Me parece que en cada lado que voy me gusta meter algún ejemplo. Que es, por ejemplo, lo del Antel Arena, ¿no? Que es tan polémico que parece que fue... Es lo peor que le pasó al Uruguay fue el Antel Arena, ¿no? Pero después, como lo escuché a Fernando Pereira el otro día decir, pero después van todos así a ver shows, re contentos, todo, ¿no? Bueno, perdón, paréntesis. El Antel Arena... Estuve el otro día en la Eco Sustentable, en el Antel Arena, acompañando a mi hija en una actividad del colegio. Y la verdad que fue fantástico estar en ese lugar que parecía otro mundo, cuando llegas en una actividad tan linda como era una cuestión donde se presentaban stand de empresas, de organismos públicos, que estaba lleno de niños, claro, interactuaban ANCAP con un colegio, con niños de 7 años y después y podían conocer y estaba todo lleno de juegos interactivos y veías el mundo sustentable ahí. A mí me pareció fantástico. Y eso que vos decís, hay tremendo concierto de un artista internacional con otro nacional y con un potencial enorme, pero eso también tiene que ver con lo que es el concepto de presupuesto público. Vos tenés muchísimas cosas, vos decís, ¿por qué estoy gastando en la actividad cultural en vez de un servicio prioritario en salud? Sí. Y bueno, porque el presupuesto público lo que tiene es eso, tengo una atomización de gastos y tengo que ir conviviendo con esas cosas, y bueno,
el ejemplo ese me parece bien interesante. Es que justamente yo quería poner el ejemplo del Antel Arena por dos cosas. Por la visión estratégica del Estado, de que justamente, o sea, yo lo estudié esto cuando hice la Tecnicatura de Gestión Cultural, que nos ponían el Antel Arena como ejemplo. Antes de que pasara toda la polémica, en aquel momento no era polémico, sino que era algo genial. Pero en el mundo, los Antel Arena son financiados por Movistar, por Claro, por empresas de telecomunicaciones privadas. Entonces, lo novedoso que tenía Uruguay era que una empresa pública de telecomunicaciones hacía, por ejemplo, lo que era el Movistar Arena en otros países, lo que era o sea, las empresas de telecomunicaciones privadas hacen esos estadios en todo el mundo. Son estadios enormes, que es una inversión enorme. Pero ¿cuál es la diferencia? Primero, que lo hace una empresa pública, lo que lleva a un nivel de competitividad muy zarpado, porque acá no lo hizo Movistar, lo hizo Antel. Y a las empresas de telecomunicaciones es normal que hagan estos tipos de inversiones, como lo hacen en multimedias, en cuestiones creativas, porque es lo nuevo, o bueno, no sé si es lo nuevo, pero es parte dentro del mercado internacional, están las industrias creativas. Y lo novedoso también es que se da toda una inversión de conexión con el barrio. Es decir, el rol social que tiene el Estado está cumplido con el Antel Arena. Por eso ese famoso sobrecosto que quieren dejar que fueron corruptos los que lo hicieron, no es un sobrecosto de que alguien se lo quedó en el bolsillo. Fue una inversión pública para el barrio. O sea, se hizo el anfiteatro Canario Luna, la plaza, se dialoga. Y una cosa, en general, las proyecciones de gastos, no estoy analizando, pero todo lo que es infraestructura y todo lo que es construcción en ese tipo, siempre hay un desfasaje entre lo proyectado y lo real. Pero Claro. además, cuando se hizo toda esta discusión ahora sobre si Casupá versus Antel Arena, Tremendo. en realidad, bueno, estaban las dos cosas, se hizo todo el proceso, alcanza con ver lo que fueron las rendiciones de cuenta y cómo se fueron las etapas para analizarlo. Creo que, bueno, nosotros acá siempre, el título de este podcast, que fue el productor, fue Leo, el que lo hizo, lo propuso, el dato mata relato, que lo discutimos bastante, pero tenía que ver un poco con eso, con que la economía no podemos analizarla solo con un dato o solo desde un titular. Por eso a los economistas se nos hace tremendo esto de las redes sociales con cortito. Claro. Porque tenemos mucha cosa que ver, porque el dato tiene que ver qué significa, cuáles son los otros datos que están detrás, cómo se construyó, qué significa. Pero bueno, queríamos venir hoy con un tema medio plomazo, pero importante y que tiene que ver con todos estos otros análisis, así que bueno, a veces nos critican porque está medio difícil la explicación. ¿Quién nos critica? Tenemos una ida y vuelta con eso, pero bueno, lo que queríamos un poco decir era, y voy a ir a un comentario económico. Hay un trabajo bien interesante, y si uno analiza, en el gobierno de la calle Herrera, se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay estudios, y hay algunos documentos bien interesantes que uno estudia, ¿viste? ¿Desde cuándo? De vez en cuando. De vez en cuando, en el cual se muestra que el acuerdo ese con el banco no era necesario, el Fondo Monetario Internacional no era necesario, que Uruguay no tenía esa necesidad de un financiamiento. Lo que tenía el financiamiento ese era una justificación para después hacerte una política de ajuste y de aperturista, que fue lo que fue el modelo que se implementó del 90 al 95. Ese concepto yo lo quiero retomar un poco acá, porque decir, bueno, que yo tengo una regla fiscal no tiene que ser justificación para decir no puedo gastar acá, tengo que darle a la universidad, puedo tener una regla fiscal, pero después tengo que ver cómo incorporo todo el resto de los instrumentos y el resto de los activos para hacer una política de desarrollo, para hacer una política más justa, o me estoy generando una justificación para tomar medidas en una línea que se quiere, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la propuesta de analizar una parte de lo que es la regla fiscal. Y te voy a hacer un comentario, Julieta. Yo hace 2 años no me hubiera imaginado que estaba haciendo un podcast de economía con una artista y una periodista así, con esta alegría. Con esta impronta, así que bueno, viste cómo las cosas nos dan sorpresa. Es genial. Mira, yo siempre me llevé a examen matemáticas, o sea, jamás me hubiese imaginado trabajar en un podcast de economía, así que... Bueno, si tenés que hacer un examen de matemáticas, nos juntamos y hacemos algo. Me encanta.
Así que bueno. Yo quiero hacer un comentario. Nosotros no estamos tomando agua de la canilla, estamos tomando agua embotellada. Fue un chiste, no vayan a tomar agua de Oce, le pido por favor. No, es que te pasa a veces si te equivocás y haces el mate y pones, uno se olvida, y bueno, cómo uno genera eso de ahorrar agua, ¿no? Tal cual. No hay que tomar mate ni con Martín Lema, que ya dijo que toma mate con agua contra los metanos, ni tampoco tomar café con Azucena Arbeleche. Veremos con qué nos tomamos un tecito o algo de eso. Yo soy matera y del té, pero no del café, pero hoy tomamos un café acá con Julieta para decir que, bueno, nosotros no tomamos agua de la canilla. No. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes. En Dato Mata Relato. Y si no se suscribieron con el dato del lunes, ya pueden incorporarse y ya reciben todas las noticias de la semana y hasta el anuncio de que viene nuestro podcast del lunes de tarde. Divino. Y dejen de criticarnos, que yo no puedo creer, me acabo de enterar que hay gente que nos critica. No, y la otra vez preguntaba, decía, qué duro. Lo que sí, nos escriben, nos hacen preguntas, nos proponen temas y la idea es, la próxima etapa es que esto sea más interactivo. Exacto. Bueno, muchas gracias. Goodbye.